Saludos. Cuenta la historia y los escritos llegados al presente que en enero de 1840 fue creado en La Habana el archivo de la Real Hacienda de la isla de Cuba. Acerca de la conservación de documentos históricos y la preservación de la memoria de la nación, hablamos hoy. Constantemente ingresan a las colecciones del Archivo de Historia de Villa Clara documentos que arrojan luz sobre nuestro pasado. No se puede hablar de un archivo histórico sin la presencia del archivero, esa persona que orienta sobre la búsqueda de documentos, organiza los materiales y brinda otros detalles de interés. No consta, no obra que desde la época colonial existiera alguna institución que se dedicara al archivo como lo conocemos en los días de hoy, es decir, con la función de resguardar, proteger, conservar toda la documentación de valor histórico que se estaba generando en cada una de las localidades que constituían la antigua provincia de Las Villas. Sí, ha trascendido hasta nuestros días que sí fue un interés desde la época de la colonia que se conservaron las actas capitulares, que en alguna medida esas actas recogen, es decir, todo lo que ocurría de importancia en los cabildos. Nosotros tenemos en nuestro archivo actas capitulares desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, y entonces eso es decir, a todos los interesados en alguna medida se le puede decir, pueden contar con esas fuentes documentales. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte un tanto olvidada, sobre todo los investigadores de la época actual, que también hubo personas, personas naturales que por interés personal se dedicaron a conformar sus llamados archivos personales, que a los efectos de nosotros como archivo histórico lo consideramos colecciones fácticas, que son aquellas colecciones que por algún interés de esas personas conservaron cartas, publicaciones de la época, libros, folletos, tomos, periódicos, fotografía, planos, que a la luz del contenido de estas colecciones fácticas nosotros podemos pensar y podemos interrogarnos, podemos investigar qué fue lo que llevó a que esa persona o esa familia conservara este tipo de documentos. Hace algunos meses, nuestro programa trató acerca de la donación de documentos que enriquecieron el Fondo Garófalo. Como era de esperar, ya se están produciendo hallazgos importantes. Hemos hecho importantes descubrimientos en cuanto a documentos sumamente importantes para la historia de Cuba. Me voy a referir a tres de ellos específicamente. El primero de ellos está relacionado con una carta que la Asamblea de Representantes del Centro le envía a National Bank General norteamericano en el año 1869, donde la carta expresa en cierta medida las intenciones de que el pueblo y el gobierno norteamericano reconociera la beligerancia, o sea, el hecho cierto de que en Cuba una importante parte de su población estaba luchando por la independencia de Cuba, o sea, era lograr un reconocimiento a esa beligerancia, y lógicamente todo esto perseguía pues obtener, por tanto, la ayuda del propio gobierno norteamericano hacia el Ejército Libertador Cubano ya constituido. Esta carta es enviada el 6 de abril de 1869, no se había reunido todavía la Asamblea de Weimar, eso fue antes, unos días antes de realizarse la Asamblea de Weimar, y lógicamente se produce además también por la influencia que tiene la Guerra de Secesión
de los Estados Unidos en sus resultados que elimina la esclavitud. Y lógicamente en Cuba está la esclavitud existiendo. Y para el caso de Agramonte, por poner un ejemplo, era muy radical con relación al tema de la esclavitud. Agramonte era antiesclavista totalmente. Es buscando una vía de acceso, una vía de apoyo en el gobierno norteamericano, pues lógicamente para poder desarrollar con un mayor nivel de, pudiéramos decir, de medios y equipos la propia guerra, porque era en las condiciones aquellas de aquellos momentos muy difícil, muy complicada, realizarla sin tener desde el exterior un apoyo a la contienda. Otro documento también importantísimo, este documento tengo que decir que es conocido, lo que pasa es que este es el duplicado del documento, que tiene tanto valor como el documento original. Otro de los documentos que nosotros encontramos es el relacionado con la carta que se le envía a Ulises Grant por parte ya del gobierno recién constituido el día 10 en Guaymaro, sobre precisamente el mismo propósito, el de lograr la anexión a los Estados Unidos de Norteamérica. Está firmado por todos los representantes que tenía la Cámara, desde Céspedes, Ignacio Ramonte, Estrada Palma, Antonio Zambrana, etc. Y lógicamente, en un acto pudiéramos decir, porque te pudiera preguntar, bueno, ¿por qué Céspedes firma el acta esta de anexión? Bueno, Céspedes todo el mundo conoce y eso está bien documentado en la historia, que este era el primer acto que hacía la Cámara de Representantes desde el punto de vista hacia el exterior. Y Céspedes, para evitar una primera fricción, un gobierno recién constituido, pues no quiso alterar el orden e incluso firmó el documento. Pero está claro y todo el mundo sabe que Céspedes era un total antiesclavista. Incluso aquí esta carta también Céspedes y Fornari la firma, también aquí que formaba parte de la Cámara de Representantes. Y un tercer documento está relacionado con la asamblea que se hace en Guaymaro el día 30 de abril del pueblo, con ya la Cámara con el pueblo, en el cual en esa otra carta que se hace el día 30, la carta se firma el día 29 por la Cámara de Representantes, tiene que ver con un llamado del pueblo cubano, más bien al pueblo norteamericano y al gobierno norteamericano también con iguales propósitos, o sea, también con el tema de la anexión a los Estados Unidos. O sea, son tres documentos de un altísimo valor que hemos encontrado en este proceso ahora con la reincorporación de la segunda parte del Fondo Manuel García Garófalo al Archivo Histórico Provincial. Pero el detalle más importante que esto tiene de estos tres documentos, que estos tres documentos estaban dentro de un libro en la biografía de Miguel Jerónimo Gutiérrez. Solo los archiveros son capaces de recuperar y conservar lo que el tiempo quiere mantener en el olvido. Estos documentos recién descubiertos nos permiten comprender desde la distancia del tiempo el proceso de formación de nuestra nacionalidad. En toda esta historia no se puede pasar por alto de que ya con anterioridad estaba la doctrina Monroe. La doctrina Monroe siguió latente ahí, permanentemente ahí durante todo un siglo. Se mantuvo durante todo un siglo y la siguieron los distintos gobiernos norteamericanos, la siguieron aplicando. E incluso cuando está el movimiento independentista en 1895, es la misma estrategia que sigue el gobierno norteamericano con relación a Cuba, la famosa fruta madura. Después que estén desgastadas ambas partes, intervenimos nosotros, que fue lo que al final sucedió. O sea que, de todas formas, fue una misma política seguida que incluso llega hasta nuestros días, porque lo que estamos viendo hoy también es la misma continuidad de la política Monroe, utilizando, como siempre ha utilizado, a América, sobre todo la latina, la del sur, como patio trasero de los Estados Unidos. Eso ha sido y se ha mantenido así. Ya llevamos casi 2 siglos en esta historia con relación a la doctrina Monroe y sigue permanentemente ahí. Es lo que ha venido sucediendo en toda la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Es la primera vez en que estamos exponiendo los 3 documentos que hemos encontrado ahora
sobre estos importantes acontecimientos que se desarrollaron en el mes de abril del año 1869. Estos duplicados, pues lógicamente constituyen ahora un tesoro que nosotros tenemos. No es que no hayan sido conocidos, sí se conocían, en la historia se conocían, e incluso hay publicaciones que reflejan estos documentos, pero son copiados, no son los duplicados, y el duplicado se sabe en términos que tiene una fuerza legal, porque es el duplicado de un documento que es una copia del documento original, y como duplicado, pues por tanto tiene tanta validez como el primero, porque es lógico, eso son tres cartas que fueran enviadas, son los originales que se enviaron en algunos casos al gobierno de los Estados Unidos y el otro a Ban, como decíamos anteriormente. O sea, de ahí la importancia de los documentos. Y también existen referencias a esos documentos en varios libros. Por ejemplo, Rolando Rodríguez, en La Forja de una Nación, él hace referencia a los dos primeros documentos, al tercero no, pero los dos primeros sí hace referencia, pero referenciando otros libros, no al documento en sí precisamente, porque todo parece indicar que no lo tuvo en la mano. Resulta imposible imaginar el caudal histórico que guarda entre sus paredes un archivo: mapas, planos, caricaturas, grabados, títulos de libros y publicaciones periódicas de tiempos pasados. La historia de nuestra tierra fue escrita a partir de leyendas, cuentos y los hechos que la alimentaron. Les invito a un próximo programa para continuar descubriendo sus capítulos.